Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día miércoles y vamos a compartir el desayuno con él. Ya estamos compartiendo el cafecito. Así Marcos es. Vizoso, ¿cómo le va? Hola, muy buen buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir, gracias por compartir esta mañana. Bueno, ¿por dónde arrancamos? A ver, porque la verdad, sí, claro. O hablamos de libros, o hablamos de música, pero bueno, al decir Marcos Vizoso muchos identifican los libros. ¿no? Y bueno, son muchos años que uno viene detrás de un proyecto, trabajando, porque no es el hecho solamente de tener un comercio, porque si no hubiera podido tener cualquier tipo de rubro, ropa, zapatos, es lo que mayor rotación tiene, pero en un momento uno elige el camino más fácil o más difícil. Claro. Y bueno, en el caso mío ha pasado eso, he elegido quizás el camino un poquito más complicado, más difícil, porque cuando uno empieza a trabajar, en algún momento se plantea si son lugares, o eran lugares en ese momento, Santiago, como para desarrollar el mundo de la literatura. Y bueno, uno va descubriendo que a medida que pasa el tiempo también el desarrollo de la ciudad, el desarrollo de la provincia donde uno vive, hace que uno diga, bueno, el camino elegido es el correcto. ¿Por qué? Porque yo siempre he intentado que por cada libro entregado a un cliente o a un lector, era como una semilla que plantaba. O sea, hacía la similitud entre lo que es plantar un árbol y plantar un libro. El árbol te da vida y el libro te da toda esa cultura y esa preparación o esa capacidad que uno tiene de desarrollarse a través de lo que significa la lectura. Sí. Porque hoy podremos tener las redes, pero los lectores siguen en el mundo de la lectura, por un medio o por el otro. Sí. Complementario, esto es una complementación. Pero bueno, yo he tenido muchas satisfacciones por el tema de los libros, así que no me arrepiento de haber empezado en ese camino. ¿Hace cuántos años, Marcos, ya? Y bueno, yo empecé vendiendo libros en la calle, digamos. Esa es la realidad de mi vida, porque yo estudiaba Derecho en Tucumán, y también había momentos difíciles como hoy, y he tenido que volver, y al volver aquí entré en la Universidad Católica, y ahí conocí un profesor de Buenos Aires, donde por esas casualidades que tiene la vida me ofreció la representación de una editorial jurídica casualmente, era donde yo me estaba intentando recibir, y al poco tiempo viajé a Buenos Aires al poco tiempo, después de conocerlos 3 días, 4, porque aquí no se conseguía trabajo. Quizás haciendo un paralelismo con el hoy, no se conseguía trabajo en aquel momento, y bueno, me fui en un camión con un vecino que llevaba carbón a Buenos Aires, y bueno, y eso pasó hace casi 40 años. A los 3 días tenía trabajo en Buenos Aires, había conseguido la representación de la editorial Abeledo Perrot, una clásica editorial de libros de literatura jurídica. Y bueno, para sorpresa de ellos y mía, empezamos a trabajar mucho, a vender muchos libros jurídicos, casa por casa, estudio por estudio. Y este local de la 9 de julio, yo tengo bien plantado cuánto tiempo tiene, porque mi hija tenía 1 año y se inauguraba la librería. Y hoy Tamara tiene casi 34, o sea que la librería tiene casi 33. Qué bárbaro. Es el espacio que está en la 9 de julio 117. Un espacio tradicional. Tradicional, y nosotros hicimos un juego en ese momento porque Buenos Aires nos ofrecía otro tipo de visión en las librerías, donde se mostraba y se exhibían los libros de otra manera. Y bueno, fue la primera librería en Santiago con mesas, o sea, donde el lector podía entrar y tocar los libros, cosa que era difícil en aquellos momentos porque siempre lo tradicional eran las estanterías y la atención al público en forma directa. En cambio, en ese momento decidimos abrir con las mesas al público. Esa fue la característica de ese momento en la librería. Innovación, digamos, de alguna manera, que bueno, también llama la atención y bueno, da la impronta también de lo que hasta aquí es, ¿no? la librería. Así es. Bueno, el mundo de los libros me llevó por diferentes caminos. Al poco tiempo de haber empezado también, yo he editado mucha literatura jurídica como editorial Marcos Vizoso Ediciones,
Y el primer código de procedimiento civil de la provincia en forma privada lo he sacado yo. O lo hacía el boletín oficial, o lo hacía el colegio de abogados, y se actualizaba de una manera muy particular. Las actualizaciones de los códigos aparecían en el boletín oficial o en el diario El Liberal. Ajá. Y los abogados, ¿qué hacían? Recortaban esa actualización y pegaban dentro del código. O sea que llegado un tiempo, ese código parecía un fuelle. Claro. Lleno de actualizaciones. Es como el cuaderno gordo de la primaria. Claro, cosa así, ¿no? Entonces se iba ensanchando y se abrían las páginas. Y el problema era cuando algún abogado perdía esa hojita. Claro, se despegaba ese recorte. Sí. Entonces ahí venían los problemas. Y bueno, después de charlar con algunos abogados, hemos logrado entre ellos, con ellos, hacer la primera edición del Código Procesal Civil privada en Santiago del Estero. Estoy hablando de aproximadamente 30 años atrás. Bueno. Y de ahí, bueno, esas son satisfacciones. Sumamos el tema también del tema de papelería y demás, como un anexo, un complemento también. Digo, porque... Bueno, aquel momento fue una crisis laboral, digamos. Ajá. Cuando yo decido incorporar el tema papelería, o sea, por la rotación que podían tener los productos, es por la época de hiperinflación de Alfonsín. Los libros también bajaron la posibilidad de ventas. Entonces decidí hacer con todos esos libros que yo tenía en la librería, un club del libro. Club del libro. Ustedes posiblemente no se van a acordar de todas estas cosas, ni siquiera creo que las han vivido. Pero esos clientes que iban a comprar los libros por una cuota de 5 pesos, se llevaban el libro una semana, lo leían, lo volvían a traer, y llevaban otro y volvían, y así permanentemente. Era como un alquiler de libros. Exactamente, un club de libros. Y eso salvó la librería también, en su momento. Emulando un videoclub, ponele. Bueno, esto es antes que el videoclub. O sea, después empezaron a aparecer los videoclubs donde se alquilaban las películas. Pero para salvar las librerías había que buscar alguna alternativa. Una era la papelería y la otra era decir, ¿qué hago con todo este material? Que seguramente la gente no lo va a poder tener. ¿Por qué? Porque la crisis económica lo primero que afecta a la parte de la cultura, a los libros. Todo aquel libro de distracción es lo primero que se deja para el después. Claro. Entonces, en ese momento digo, bueno, a la madre de mis hijos estábamos juntos, vamos a poner un club del libro. Y eso empezó a funcionar. O sea, teníamos un fichaje como de 1000 clientes. Mirá, qué bueno. Donde pagaban nada más que una cuota de 5 pesos. O sea, llevaban el libro, era como para sostener a la librería nada más. Y bueno, eso también fue un colchón como para poder subsistir. O sea, en los momentos de crisis siempre, ¿no? Poder tener estas alternativas. No sé, eso es lo que yo digo siempre a los colegas comerciantes o libreros. Alguna alternativa tenemos que buscarle para la época de crisis para nosotros. Porque cuando uno tiene un espacio cultural, no es fundamentalmente lo que significa el comercio. Pasa a ser en la cabeza de uno la segunda parte. Uno sí quiere vivir de donde trabaja. Claro. Pero ese trabajo no tiene que cerrarte la cabeza para decir no puedo crecer más con esto y me cambio. Y bueno, ha habido muchos momentos de crisis y hemos podido solucionar, salir, aguantar, hacer un poco la plancha en momentos muy duros. Este es un momento de crisis. Este es un momento de crisis, yo creo que el peor. El peor de ¿Vivido hasta aquí? Vivido hasta aquí. ¿Sí? Sí. Porque en otros momentos creo que la alternativa que teníamos quizás pasaba un poco más rápido, no había quizás un proyecto de solamente vivir de lo privado. Las alternativas de poder ayudar al otro desde el Estado también existían. Hoy creo que esa parte no. Santiago creo que se va a ver afectado porque a pesar de haber tenido una evolución muy grande Santiago en lo que es infraestructura, escuelas, hospitales en el interior, el trabajo que se viene realizando desde la provincia, pero cuando la influencia es y dependemos desde el Estado Nacional, creo que se torna un poco más difícil. Porque todos los comerciantes, si ustedes caminan hoy por las calles de Santiago, se van a dar cuenta de la cantidad de comercios cerrados. Sí. Yo he caminado el otro día
con el teléfono prendido, filmando, y veo en 150 o 200 metros, he visto no menos de 14 locales cerrados en alquiler. Eso significa crisis. Y bueno, aquel que ha abierto un negocio con una expectativa, un comercio con una expectativa de sustento, de crecimiento, de poder decir, bueno, de esto voy a vivir, creo que le duró poco esa expectativa. Claro. No porque no lo puedan manejar, sino porque realmente las presiones de hoy son mucho más grandes que hace un año, 2 o 3 atrás. Entonces se vuelve más complicado. Y mantenerse también, me imagino. Sí, mantener todo se vuelve más caro porque los alquileres son muy elevados, los impuestos son muy elevados, la luz, si uno tiene empleados, también, porque los sueldos están adaptados a la provincia de Buenos Aires, capital federal, y no es la misma realidad que Santiago del Estero. Cuando nosotros vemos que pagamos en Santiago del Estero un sueldo básico de 25.000 pesos y es el mismo que la capital federal, o sea, no tiene una relación directa entre el trabajo que nosotros tenemos con 600.000 habitantes y en Buenos Aires con 10 millones. Que tienes un mercado más amplio. Pero bueno, creo que todo hay que soportarlo, hay que llevarlo adelante, seguir. Y bueno, esperar que salga el sol, como decías vos recién. Después de la tormenta, bueno. Que no dure mucho la tormenta, eso sí. Ahora, Marcos, dentro del mundo de las letras, ¿cómo ves la literatura de Santiago del Estero? Hay lugares que, bueno, uno puede apreciarlas, hay grupos literarios, hay ferias que se realizan. En este sentido, ¿crees que en este último tiempo ha crecido la literatura santiagueña? ¿Está en el mismo nivel? Las ediciones pasan por dos lados aquí en Santiago. Nosotros hemos tenido una época muy fuerte de lo que significaba la literatura con Di Lullo y con todos esos autores que han generado libros de un alto nivel, sí, como antecedentes. Y bueno, Santiago siempre tiene como característica tener muchos autores, muchos escritores. Pero ¿qué pasa? Hacen la autogestión. Piensan, escriben, editan y venden los escritores. Yo creo que es un proceso que en algún momento se tiene que terminar, porque se tiene que generar, por más que lo editen ellos, un trabajo de promoción por parte de las librerías, de las editoriales de Santiago, para que eso mejore. Yo creo que sí, Santiago ha cambiado, ha mejorado mucho. Yo veo en los chicos, en los jóvenes, que muchos dicen no leen. Yo creo que sí leen, porque si agarran un teléfono y leen, significa, algunos leerán de baja calidad y otros leerán de otra calidad. Pero cuando aparece, como apareció en algún momento Harry Potter, y era un libro de 600, 700, 800 páginas, sí, y vos veías que un chico lo leía en 3 días, 4 días, 5 días, es porque y está motivado. Siguiente. Claro. Y nosotros hacíamos un trabajo con las editoriales de que el libro se presentaba en determinado momento del día, X día. O sea, el día 10 de diciembre se larga Harry Potter, entonces a las 12 de la noche, y en la librería había 50 chicos haciendo cola. Claro. Yo creo que no era una moda, y eso generó también una costumbre en lo que significa la lectura. Con los chicos hay que tener la capacidad de entregarle un libro como juego también. Yo muchas veces con mis hijos, fundamentalmente con mi hija mayor, usaba como un juego el libro. Y hay errores que a veces los padres cometemos porque uno le entrega un libro con todo el cariño, el amor, el que hijo sea el sueño intelectual. Y cuando rompe una hoja, el padre lo primero que hace, como diciendo, no hagas más esto. El chico está jugando. O sea, si recibe eso en su mano, quizás no vuelva a agarrar más un libro. Entonces, es una travesura. Es una travesura como cualquier, como rotar un autito, una muñeca o lo que sea. Sí. Pero el libro es realmente, para mí tiene un valor, no es porque yo lo tenga el libro, para mí tiene un valor superlativo lo que es el libro. Cuando uno entra a una casa y tiene una biblioteca, vos sientes un espíritu diferente en esa casa. No sé si a ustedes les ha pasado. El olor, las sensaciones que da estar en un lugar. Bueno, eso me pasaba al principio con cada uno de mis clientes que yo visitaba como abogados, grandes abogados en su momento, y era un placer realmente entrar a sus estudios.
porque vos veías las bibliotecas, estas personas dedicadas a la lectura o a la escritura o a la investigación. Bueno, hoy muchos también siguen investigando en Santiago del Estero, aunque uno no lo entienda. Hay libros de historia que se van generando ahora, y vos cuando hablas con cada uno de los autores te das cuenta que han andado por diferentes lugares del mundo, y aparte de disfrutar lo que significa el turismo, van a bibliotecas, se meten en grandes lugares a ver qué hay sobre Santiago. Y eso también me motiva a mí cuando yo viajo, porque hace poco hemos estado con Froilán Latere en Lima, Perú, en un festival internacional de cajón peruano. Y cuando vos vas a iglesias como la de San Francisco en Lima, y te encuentras que la primera referencia que hay de Santiago del Estero está ahí. Vos entras y ves un plano gigantesco de lo que significa el camino del Perú, y figura Santiago del Estero. Bueno. No como Santiago como la vemos hoy, claro, pero sí históricamente lo que ha significado llegar el Inca a estas zonas. Entonces, el trabajo editorial, el trabajo de investigación en Santiago sigue. Ayer estaba con un ingeniero también en el local de la Belgrano y me mostraba toda la investigación que está haciendo sobre las universidades, lo que significa la importancia de los jesuitas en Santiago del Estero, como Santiago del Estero, aparte de ser madre de ciudades, es madre de universidades, que no eran universidades, eran institutos, claro, donde venían a estudiar de diferentes lugares. Bueno, el otro día el rector de la UNCE nos decía eso, claro, nos decía eso, que muchos creen que la de Córdoba era la primera universidad, pero en realidad Santiago del Estero, claro, fue... El ingeniero San Marco, que ha sido vicerrector de la Universidad Nacional, casualmente, él ayer entraba con un libro que decía jesuitas, y me dice, mira, estoy investigando porque voy a sacar mi próximo libro, y te cuenta, sí es verdad, Santiago ha sido la primera, de la mano también de los jesuitas. No eran universidades públicas, después se fue a Córdoba, después se fue a Tucumán. Pero ¿qué pasa? Como él me decía, que yo creo, quedo sorprendido también, cuando se recibían en cada uno de esos lugares, volvían a Santiago a jurar. O sea, no podían jurar allá, se tenían que venir a algún centro, que la capital o algún lugar donde estaban los jesuitas, y juraban su título. Entonces, vos ves, hay gente que se preocupa. Lo que pasa es que también tenemos que motivar de diferentes lugares. Estos espacios hacen que uno pueda comunicar y pueda motivar a quienes tienen ganas de leer. Y bueno, y hay que darle también mucha importancia a todos los jóvenes, porque hay un grupo también de jóvenes que escriben en Santiago. Tenemos los popes, como el Pocho Nasif, la Rayito Bernasconi, y un grupo de autores que han estado en una etapa, que han cubierto una etapa, que no dejan de trabajar. O sea, esa es una realidad, no dejan de investigar, de escribir, pero también los jóvenes hacen ese trabajo. Marito Lavés, creo que lo conoce. Mario Lavés, sí. Es un chico tremendamente inquieto, y son editoriales totalmente independientes, que no dependen de nadie, solamente de ellos, entre ellos se editan los libros, y también hacen un trabajo muy importante, se vinculan con escritores del norte para ver cómo van, pero bueno, son momentos difíciles que también ellos tienen que saber cómo llevarlo. Seguro. Bien, y Marcos, en cuanto a las nuevas tecnologías, sí, no se dejó de lado, si se quiere, todo lo que tiene que ver con el libro propiamente dicho, porque hay muchos libros a través de internet, claro, que se puede bajar a través de la web y demás. Sí, la tecnología yo creo que ha servido fundamentalmente para el traslado del material que uno quiere leer. Cuando uno viaja dice, bueno, me llevo en mi tablet o en alguna computadora y llevo 50 libros. ¿Cuáles son los que quiero leer? Pero como te decía al principio, este es un complemento. Todos estábamos asustados, y cuando hacíamos la Feria del Libro Internacional en Buenos Aires, hay 4 días que son jornadas profesionales para libreros, editores, tanto nacionales como extranjeros. La Feria Internacional del Libro se abre 4 días antes solamente para nosotros. En esos 4 días se debate todo este tipo de temas. ¿Qué perjuicio trae la tecnología? La parte de comercialización, la parte de difusión. Y al principio sí era un temor que uno tenía, porque decía, bueno, ¿cómo hacemos ahora para los competir? Libreros? Claro, los libreros, pero no ha afectado, no ha afectado. Ahora las editoriales educativas están en un proyecto de hacer
la pizarra educativa y ellos te mandan un soft para que vos puedas a los chicos enseñarles desde el pizarrón. Ajá. Ese es un proyecto. Son recursos, además. Son recursos, claro. Pero se complementan. Se complementan y no creo que el libro desaparezca porque hay sensaciones que no desaparecen. Porque yo vuelvo a insistir, aquel chico de 3, 4, 5 años que ha tocado un libro, lo va a volver a buscar. Por más que tenga un teléfono, por más que tenga una tablet, por más que tenga una computadora, porque los sistemas de estudio en cualquier lado son así. Vos podés investigar mucho más rápido en un sistema magnético, pero los libros... Pero para estudiar necesitas el libro, por ejemplo. Sí, claro. Se complementa. Bien, Marcos, vamos a hacer un alto, vamos a compartir un poquito de música y demás, pero también vamos a hablar por el lado de esto, de la música, que también es tu otra pasión, ¿no? Dicho sea de paso. Claro, las dos pasiones conjugadas. Estaba pensando esto del tema del libro y complemento a la tecnología. La música también, ese temor radicó en los músicos cuando aparecieron las tecnologías y aparecieron también la música en Internet. Pero de eso vamos a hablar enseguida. Hacemos una pequeña pausa entonces y seguimos con este pulso urbano.